Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de Expedientes en Red en vivo. En este segmento contamos como invitado al magistrado de retiro Arturo Ramírez Sánchez. Bienvenido, por favor, Arturo, a Expedientes en Red. ¿Qué tal, maestro don Antonio Gamboa? Buenas tardes. Pues aquí estamos listos para que lo que usted tenga bien disponer. Muchas gracias, Arturo. Oye, un tema controversial precisamente es el de la reforma eléctrica, la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión. Y, por supuesto, en este momento se encuentra suspendida precisamente la discusión de ese tema. Platícanos un poco, por favor, o el entorno general desde el punto de vista jurídico de la reforma, de la iniciativa de reforma enviada. Muy bien. Primero quisiera hacer notar que esta iniciativa de reforma tiene muchas aristas, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de derecho internacional y evidentemente ya lo que es estrictamente derecho constitucional y procesal constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero vamos a plantear un escenario hipotético que el poder constituido aprobara la reforma para que pudiéramos analizar qué va a pasar o qué puede pasar en ese escenario que se hubiera aprobado en términos del 135 de la Constitución por la mayoría calificada que requiere, que es las 2/3 partes de los senadores y de los diputados, así como la mayoría de los congresos de los estados. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que puede pasar? Primero, si analizamos fríamente esa reforma, nos daremos cuenta que sigue un constitucionalismo decimonónico. ¿Por qué? Porque recordemos el caso de Marbury contra Marshall de la supremacía constitucional y conceptos que nosotros conocimos en nuestros años de jóvenes cuando hablaban siempre la soberanía nacional, la supremacía constitucional, el imperio de la ley. Pero ¿qué fue lo que pasó en el devenir histórico? Después de la posguerra, surge un movimiento de salvaguarda de los derechos, donde se pasa del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional democrático de derecho. Y las pruebas las tenemos ahí. Por ejemplo, en 1949, Alemania propugna por un Estado constitucional democrático de derecho con una tutela absoluta a los derechos fundamentales. En 1976, Portugal, 1978, España, 1991, Colombia, 1994, Argentina y México en el año 2011. Pero ¿cómo ingresa, por ejemplo, a México, que tuvo que reformar su constitución para la salvaguarda de los derechos fundamentales? El famoso caso Radilla, donde precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el caso Radilla, desaparición forzada, y obligó a México a precisamente a la salvaguarda de los derechos humanos. Y entonces aquí es donde se presentan cuestiones muy interesantes. ¿Por qué? Porque ya no es lo que dije al principio, la soberanía nacional, la supremacía constitucional y el imperio de la ley. No, ahora es la salvaguarda de los derechos. Y México ya entró en eso. Y por ejemplo, ahorita podríamos decir, México no va a estar exento de una nueva recomendación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la prisión oficiosa o al arraigo.
porque están prohibidos como regla general en la Convención de Derechos Humanos Interamericana. Pero ¿a dónde quiero ir? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que dos garantías que son básicas en un Estado constitucional de derecho es precisamente la rigidez constitucional, que sea muy difícil modificarla para que no se restrinjan esos derechos, y la salvaguarda jurisdiccional de esos derechos previstos en la Constitución. ¿Y qué es lo que está ahorita pasando aquí? Si nos vamos un poco a la historia, recordaremos que en 1982 se reforma la Constitución para decir que el servicio de la banca, el 28 constitucional, que el servicio de la banca iba a ser prestado por sociedades nacionales de crédito, lo que se llama la nacionalización de la banca. Se promueven los juicios de amparo en contra de esa reforma, como le llamaban, reforma demolitoria de la Constitución. Pero ¿qué fue lo que hizo el Poder Judicial Federal? Desechó esas demandas de amparo con argumentos como este. El juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad. Y decían los magistrados que resolvieron en definitiva y los ministros de la Corte, la Constitución es una ley, es la norma fundamental que rige las estructuras del país. Y al no ser una ley, es improcedente el juicio de amparo. Pero todo va evolucionando. En el año del 97, si recuerdan, cuando se hace el Estatuto de Gobierno, se le prohíbe a Manuel Camacho Solís competir para ser el primer gobernador en la Ciudad de México, porque ya había sido tal. Ahí la Suprema Corte resuelve 6 votos contra 5 que sí era procedente revisar lo que alegaba Manuel Camacho Solís, que era violación en el procedimiento de reforma constitucional. Porque decía, es que no es la Constitución en sí misma, sino es el procedimiento que culminó con una reforma constitucional. Entonces, ahí sí es posible. Y bueno, ya se avanzó. Y luego viene en el año 2009, donde dicen la Corte, los tratados internacionales están por abajo de la Constitución y encima está la Constitución. Y entonces la Constitución prevalece sobre los tratados. Pero estamos hablando de 2009. Ya en 2011, la famosa contradicción 293, diagonal 2011, la Corte dice, bueno, si hay una contradicción entre un derecho humano previsto en los tratados y una norma constitucional que dice lo contrario, entonces en ese caso hay una exclusión constitucional, una restricción constitucional. Y al existir una restricción constitucional a ese derecho, prevalece la Constitución sobre los tratados internacionales. Entonces ya tenemos ese escenario. Y ahora recientemente que ha habido discusiones de alto nivel en la Corte, ya varios ministros se propugnaron porque sí puede reformarse la Constitución y tiene que analizarse por los conductos debidos por el máximo tribunal. Ya se pronunciaron varios ministros. Y no olvidemos que ahorita tenemos la Corte, podemos llamarlo así, garantista, progresista, no está ya con criterios conservadores, sino están acorde con el Estado constitucional de derechos. Ahora, si analizamos esta reforma, nos daremos cuenta que está hecha, llamémosle así, por ponerle un nombre nada más al más viejo estilo priista. ¿Por qué? Porque la fuerza del Estado va en esa reforma constitucional. ¿En qué sentido me estoy refiriendo? Por ejemplo, dice, se cancelan
todos los contratos que se hicieron a partir de con la reforma de 2013. Ok, se cancelan todos los contratos que se hicieron a partir de la reforma de 2013, que no se hayan ajustado a estas cuestiones de legalidad. Y entonces ahí uno se queda. Y hay otra cosa, dice la jurisprudencia de la Corte, la Constitución no puede ser retroactiva. Y como no puede ser retroactiva, opera hacia el futuro. Y entonces, en esta reforma dicen, bueno, no va a haber aplicación retroactiva. ¿Por qué? Porque yo lo estoy poniendo en la Constitución. Pero aquí la pregunta ya viene cambiándose de otra forma, pero somos sujetos de derecho internacional. Y los que hacen esta iniciativa piensan, como dije yo, con un concepto decimonónico. La Constitución no es retroactiva, el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, no procede ninguna acción de inconstitucionalidad, no hay ningún medio de control constitucional. Y entonces vamos a privar de efectos a todos esos contratos. Y así nada más, como de manera enunciativa, podríamos decir, y aquí hay una violación al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque dice, a ver, todos los contratos que se hayan hecho a partir de con Carlos Salinas del 92 para que se firmara el tratado del autoabasto. Todos recordaremos que el autoabasto fue permitido en esa época y hasta 2013, antes de la reforma, son válidos todos esos contratos. Y pueden seguir produciendo su energía, pero los de después de 2013 ya no. Y el principio de igualdad, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el principio de un medio ambiente sano? Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y van a usar energías sucias y no limpias. ¿Dónde queda mi libertad de dedicarme al trabajo, al comercio, a la industria que yo me parezca bien? ¿Dónde está el principio de retroactividad? Que no me lo pueden aplicar retroactivamente. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Porque están diciendo, se cancelan todos estos contratos porque fueron otorgados ilegalmente. ¿Y dónde está el debido proceso? Donde fui yo oído y vencido en juicio a través de un juicio de lesividad, si era el caso. ¿Para qué? Para que yo me pudiera defender. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Jugando precisamente a, pues podemos decir, ahogarlos. ¿Por qué? Porque no te voy a comprar. Pero en ese propio decreto hay contradicciones muy fuertes, ¿no? Y por ejemplo, dice que actualmente los privados prestan el 62% de la energía y la CFE solamente el 38%, cuando en el 2011 la CFE prestaba el servicio del 64% y los privados solamente 36%. Pero entonces ahora la propuesta es, yo voy a proporcionar la generación, la conducción, la transmisión, la distribución y el abasto del 50%, del 54% de la energía eléctrica y el 46% los particulares. Bueno, si esto es así, entonces hay una contradicción en la reforma, porque si dice yo soy el único que va a abastecer y a producir la energía, y por eso estoy haciendo esta reforma constitucional, entonces, ¿cómo le permite el 46% que vaya a participar? ¿Y quién es ese 46%? Los que vayan a aceptar los precios que impongan. Pero, como volvemos a lo mismo, aquí no están viendo toda la película completa. ¿Por qué? Porque están los paneles internacionales, vía tratados de libre comercio, por ejemplo. México acaba de ser condenado al pago de $46 millones por una falla generalizada en el sistema de impartición de justicia, vía TLC.
¿Por qué? Porque hubo un fraude en un juicio simulado y total que no se le pagó a una empresa canadiense que demandó en un panel internacional precisamente por falla generalizada en el sistema de impartición de justicia y condenado al pago de 46 millones de dólares. Es cierto que en el tratado internacional existe un capítulo donde dice expropiación indirecta se va a entender como tal la que limite parcial o totalmente la prestación de la industria que haya tenido inversión extranjera. Pero también hay un apartado que dice no se considerará expropiación indirecta cuando un Estado, por situación estratégica, asuma la prestación del servicio. Pero una cosa es esa, pero otra cosa es el pago de los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque una cosa es que digan, te cancelo esto y vamos a suponer que sea legal porque yo me voy a hacer por causas estratégicas, pero eso no lo libera del pago de daños y perjuicios que está causando. Y ahora, si esa es la intención de tomar todo, toda la prestación de la generación y demás de energía eléctrica y abasto, para estar en el 54%, y entonces aquí yo me pregunto una cosa, ¿tienen o no tienen la fortaleza para hacerlo? Porque van a comprar el 46%. Y entonces esos datos duros se están contradiciendo, ¿no? O sea, por razones de estrategia me hago cargo de todo y te clausuro todos los contratos. ¿Para qué? Para pagarte la producción de la luz al precio que yo te vaya a poner. Pero bien, y entonces, si esa es la razón de la ley, llamémosla de la reforma, entonces, ¿por qué permiten que el 46% lo vayan a producir los privados? Pues no hay una correlación ni el sentido. Y entonces yo me pregunto en un panel internacional donde se demanda al Estado mexicano, oye, yo tenía una inversión de 500,000 millones de dólares. La Constitución en su reforma señaló que se cancelaba la autorización, el permiso que yo tenía de esta planta eólica y como se hizo después de la ley de 2013, ya no puedo prestar el servicio y mis 1,000 millones de dólares, ¿qué? ¿Hay una expropiación indirecta o no? Por más que se haya dicho que era una razón estratégica. Y entonces ahí, pues, ¿qué van a decir los panelistas? Creo que está muy, muy claro, ¿no? Pero en fin, no sé, que tengas que decir tú o que me quieras hacer alguna observación de lo que estoy disertando. A ver, Arturo, me parece que los temas que aquí planteas son de fundamental importancia. En principio, toca varios aspectos esta iniciativa de reforma que tienen que ver con el derecho internacional, que tienen que ver con derecho constitucional, eso que coloquialmente se conoce como derechos adquiridos, que en realidad, al amparo de una legislación anterior, de una reforma constitucional, como bien lo has mencionado, que fue la de 2013, existen montos de inversión importantes en la materia eléctrica, en la materia energética. Sin embargo, el tema, y quisiera contextualizar esto porque lo mencionaste, y hay un tema ahí de discusión importante. Aquellos que eventualmente al amparo de una legislación anterior o de una regulación anterior, eventualmente sí estarían en condiciones de continuar con su estatus, a diferencia de los que eventualmente llevaron a cabo actos jurídicos e inversiones después o posterior al 2013. Esa desigualdad, por supuesto, es un tema esencial de violación, digamos, que de aprobarse la iniciativa, así es, en caso de aprobarse la iniciativa en sus términos, en el momento en el que eso suceda, los derechos fundamentales de las personas que no estarían en las mismas condiciones de aquellas que estarían en posibilidad de seguir gozando de ese derecho, por supuesto, estarían en condiciones de acudir a un medio de control.
¿qué es lo que se visualiza ahí? Es decir, ¿por qué adolece esta iniciativa en un primer momento, en un primer análisis, de aspectos de cuidado fundamental en ese sentido? ¿Cuál es tu comentario al respecto? O más bien está construida la iniciativa en función de una visión particular de una problemática, pero no se está contextualizando el resto? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Mira, yo por eso empecé desde la óptica mía, y quizá esté equivocado, pero lo que dije, están viendo un constitucionalismo decimonónico. No están viendo al Estado constitucional de derecho que es México hoy, porque precisamente ahí, como bien lo señalas tú, el principio de igualdad entre los que iniciaron con el TLC que hizo Salinas desde el 92, que van a seguir produciendo su energía ahí, y ahí hay otro problema. Se supone que toda la generación, conforme a la Constitución, ya es por la CFE, y los de autoabasto que están respetando, donde entran, ya no tienen sustento, o sea, tendrán sustento en la ley, pero no en la Constitución. Y entonces ahí hay una violación al principio de igualdad, de todos los que vienen después de 2013. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ellos sí y yo no? Pero además, si es ninguno, es ninguno, porque eso dice la Constitución. Toda la generación de electricidad es por CFE. Y bueno, si entramos en todo este tipo de cuestiones, yo lo que así de entrada veo muy problemático, si no hizo los juicios de lesividad ni nada, ¿habrá una actividad irregular del Estado? No, de verdad, los constitucionalistas, si es que se aprueba esta reforma constitucional, tienen mucho material para llegar a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, como es progresista ahorita, necesariamente se va a pronunciar de que sí es posible analizar una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque es un contrasentido. O sea, esta reforma, como dije, viola el principio de igualdad, el principio de un medio ambiente sano, el principio de la libertad de trabajo, el principio de retroactividad de leyes, el principio de seguridad jurídica, los derechos plasmados en los tratados internacionales. Ni modo que si en la doctrina internacional hay muchos libros, la inconstitucionalidad de la Constitución, pero hay otras constituciones que tienen muy claro sus fines y valores, son inmodificables, tienen que estar. Y algo que es un fin y valor supremo en cualquier constitución actualmente, y ya está así en México, es la supremacía de los derechos humanos. Y todos los derechos se refieren a su derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque pues hay una expropiación indirecta. ¿De qué me sirve mi inversión en mis paneles solares si ya no pueden generar electricidad? ¿Quién me la va a comprar? Porque además dijo, no te la voy a comprar. Así dice si se leen los transitorios de la reforma constitucional, de verdad, si no los ven desde un punto de vista estrictamente constitucional, se ríe cualquiera. Porque trajo todo lo de las leyes, situaciones de hecho, es que fue inconstitucional esta reforma por esto. Fue ilegal que otorgaran estos contratos. Pues entonces vamos a anular todos conforme a las leyes. Ni siquiera era materia de una reforma constitucional. Era una regulación correcta. Yo no desconozco, porque sí lo sé y sí lo he visto, en el autoabasto, en la autogeneración de energía, invertía, por decir algo, 100 millones de pesos para producir 2 watts, un decir, pero solamente necesitaba 1. Pues voy a vender 1 watt. Y entonces, porque eso sí es un fraude a la ley, pero eso se debía haber hecho. Pues entonces compro una acción de la empresa y te vendemos la electricidad. Y sí es cierto, o sea, ahí los grandes mayoristas sí están haciendo negocio, podemos decir algo. Pero eso se puede arreglar con la ley. Lo regulamos perfectamente bien. A ver,
de los socios no vas a poder tener más que tantos. ¿Por qué? Porque son los capitalistas. Como vas como gran consumidor para producir tu propia energía, pues no puedes producir mucha más y si la vas a vender, me la vas a vender a mí, no a otros, pero no los metas como socios. Pero, o sea, yo sí estoy de acuerdo en eso. Y por decir algo, esta reforma no sé cómo catalogarla. Como dicen, es que el Oxxo paga 14 pesos. Pues de cómo será el tamaño de la barata de la electricidad que paga 14 pesos, ¿no? Pues yo quisiera pagar también 14, ¿no? Pero obviamente necesito hacer la inversión que hizo el Oxxo, que son miles de millones de pesos, lo único que le están pagando. Que hay problemas en la transmisión que no lo cobran correctamente, pues que lo hagan, ¿no? Pero por eso decía que esto viene de una reforma propuesta constitucional decimonónica, porque es la fuerza del Estado lo que está haciendo. Pero quién sabe si le alcanzan los votos en el Congreso. Y quién sabe si la Suprema Corte vaya a pasar por alto que se está violando la Constitución al hacer esas reformas constitucionales. Ahora, en el análisis que atinadamente realizas, Arturo, por supuesto que existen toda una ruta hasta la aprobación o no aprobación a la discusión en primer momento en la Cámara de Diputados, que así está planteado, hacia el año entrante. Sin embargo, ¿qué hace falta? Hace falta que nuestras diputadas, nuestros diputados y en su momento los senadores de la República tomen conocimiento, digamos, técnico de lo que representa el alcance del texto de la iniciativa, o se va a quedar esto en un posicionamiento político, porque por supuesto que en nada beneficia el generar pues un nudo constitucional ahí que va a ser muy difícil que sea analizado por parte de las señoras y los señores ministros en su oportunidad. Por supuesto que hay un tema de mucho análisis pendiente de realizar por los especialistas, pero por supuesto también que hay un tema notorio de encono político que impide que haya discusiones de alto nivel. Se ha hablado de foros, se ha hablado de muchas cuestiones, pero como bien lo señalas, me parece que hay aspectos fundamentales que hay que analizarlos desde el punto de vista técnico, con sustento. Hay muchas vertientes. Esta iniciativa tiene muchos brazos y además, pues me parece que, como bien lo mencionas, las y los constitucionalistas en su momento tendrán mucha materia, pero ¿por qué no hacerse cargo de eso en el camino a la discusión y en su caso aprobación de esta iniciativa, ¿no? Bien, eso me recuerda ahorita que el presidente acaba de sacar su decreto para violar la ley de seguridad nacional y dice el senador Monreal, el presidente tiene facultades constitucionales y legales para hacer lo que hizo. El señor senador y presidente de la Junta de Coordinación Política. Y entonces, todo el mundo sabe si esto se hace en un parlamento abierto. Yo, la verdad, invito a todo el mundo a leer la iniciativa y se dará uno cuenta que son los típicos discursos mañaneros, porque fue inconstitucional esta reforma que se hizo en esto, fue inconstitucional lo que hicieron esto, fue inconstitucional, esto es ilegal, o sea, pues lo anulo todo, pero no necesito reformar la Constitución, nada más aplicar la ley, que no existen los juicios de lesividad. Pues sí, ¿no? Para Por eso supuesto. están. Pero pues yo dudo de verdad, aunque ya fallé en el pronóstico del juzgamiento a los expresidentes en la consulta que hicieron, que dije yo que no iba a llegar a la corte porque no era posible que se pusiera en ese plano a la corte, ¿lo recuerdas? Y se puso en ese plano y cómo quedó. Y aquí yo no creo que se apruebe en el Congreso. Y además hay mucho dinero de los canadienses, de los americanos y de todos lados invertidos en las inversiones de energías limpias. Y eso es a donde va México, ¿no? Y donde va el mundo, al cambio climático, a cuidarlo, a las energías limpias. Y esto nos va a traer muy serios problemas a nivel demanda a través del Tratado de Libre Comercio. Yo no creo que se apruebe,
y eso espero, aunque pues ya equivoqué en un análisis que hice, ¿no? Lo recordarás. A ver, recuerdo muy bien el análisis y por supuesto también todas y todos tenemos presentes el alcance de la pregunta que reformuló la Corte y que realmente pues, se quedó en una redacción muy amplia, un tanto confusa, nada directa. Verdaderamente el tema tomó un nivel que nunca pensamos al que llegara, pero el tema aquí es el mundo, y tú lo acabas de decir, el mundo va en una tendencia hacia energías limpias, hacia el cuidado del medio ambiente. Hay mucho en juego pues de cuidar el planeta y pareciera, simplemente de la lectura, de la simple lectura de la iniciativa, no de posicionamientos políticos, de la lectura de la iniciativa, pareciera que México va en otro rumbo. ¿Eso es correcto? ¿Esa es correcta esa visión? Pues mira, es algo tan sencillo como esto. De lo que se trata es precisamente, de lo que se hizo esta reforma fue, para el cambio climático tenemos que tener energías limpias. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo sí alcanzo a entender a analizar el porqué de esta reforma. Los grandes consumidores hicieron su autoabasto. Y es válido. ¿Y a quién le dejaron? A la CFE. Pues a los de casa, a las empresas chiquitas y demás. Y pues ahí muchos municipios, muchos estados, para empezar el estado del presidente no pagan luz, desde que él era aspirante a gobernador y que tomaba los pozos petroleros, no pagan luz en Tabasco. Llegó como presidente y dijo, ahora sí van a pagar, y que le dijeron, pues ahora no pagamos. Y lo estamos viendo, que creo que este año lleva perdido la CFE 70,000 millones de pesos. Como dicen, antes no perdía, ¿y por qué ahora sí? Porque eso es lo que quiere él, retomar a los grandes consumidores, a los que tienen los paneles solares, produciendo su propia energía, como dijo el presidente López. FEMSA produce su propia energía, Bimbo produce su propia energía. Y esos es los que quiere tener él. Las CFE, ¿qué son los que dejan dinero? ¿Por qué? Porque los de las casas y demás, pues son a los que les tiene que cobrar y no les deja dinero. Pero ahora hay otra cosa muy importante. ¿Qué va a pasar con los paneles solares de las casas? O sea, aquí dice claramente, el único que va a generar electricidad es la CFE. Se acabó. Y ahí también van a saltar miles de personas que tienen paneles solares, ¿no? O sea, por eso decía que tiene muchas aristas. Jurídico, legal, técnico, social, político. No, esta reforma sí es tremenda porque toca todos esos puntos que no puede sacarse así tan sencillamente. Como bien lo dices tú, pues sería bueno que hicieran un panel, un parlamento abierto, donde lleguen los especialistas técnicos, porque todas las razones que dan son de cuestiones técnicas. Y entonces pues habría que ver si es cierto o no es cierto y que lo demuestren. Y una vez que lo demuestren, pues adelante, que sea lo que tenga que suceder, ¿no? Por supuesto, pues a ver qué nos depara, digamos, esta reforma en su camino a la discusión y en su caso aprobación en un primer momento en la Cámara de Diputados. Sabemos que, porque así se ha visto, se vio en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, del paquete económico en general 2022, la aprobación se realiza sin escalas, sin que medie, digamos, consideraciones de orden técnico o de demostrar eventualmente, bajo su derecho, algún otro posicionamiento a las fuerzas políticas que se encuentran representadas en las cámaras. Sin embargo, bueno, pues el tema es el consumidor final, digamos, el ciudadano, la ciudadana que pagamos nuestra energía eléctrica. En términos generales, a como yo leo la iniciativa, no estoy seguro que vaya a beneficiarnos. Hay un posicionamiento político en el sentido de que sí nos va a beneficiar. Hay también muchas voces en el sentido de que no será así. La realidad no se va a ver sino hasta mucho tiempo después.
¿no? de una eventual aprobación, independientemente de que pues, los grandes grupos que tuvieron acceso a realizar inversiones millonarias, pues estén pues, seguramente llevando a cabo acciones legales para combatir, en su caso, la aprobación que en su momento se realice. El consumidor final, Arturo, ¿qué comentario harías? Que lean la ley, ¿qué enfoque eventualmente deberían darles tú como especialista, como jurista especializado, como magistrado en retiro? ¿Qué comentario haces final al respecto? Pues mira, tú sabes que hay cuestiones racionales y cuestiones voluntaristas. Sí, por eso, leyendo la iniciativa, dice claramente, para que haya una luz, se pague la electricidad con fines sociales, que los empresarios tengan, sean honestos y de buena fe, para que los consumidores tengan buenos precios. La pregunta es si esos consumidores pequeños son los que tiene la CFE. Y entonces, ¿cómo nos va a beneficiar? ¿Por qué no nos beneficia ahorita si somos consumidores de la CFE? No, lo que quieren es el negocio de los grandes mayoristas. Pero, como volvemos a lo mismo, son inversiones de mucho dinero que no tenía el gobierno ni lo tiene ahorita. Yo me pregunto algo, aspira al 46% de los productores privados que le pongan luz. En una de esas, que se apruebe la constitucionalidad, que se apruebe en la Constitución, esos privados no le venden luz, prefieren irse a demandar a paneles internacionales. ¿Y qué va a pasar? El caos en el país porque no hay electricidad. No, tiene muchas aristas esto. No está tan nada sencillo como lo dije. Yo creo que pocos asuntos están tan complejos, con tantas aristas desde tantos puntos de vista, que para que surja algo bueno, creo que tiene que oírse a todos los actores. Eso creo. Por supuesto, pues muy bien, Arturo, como siempre, aprecio mucho tus comentarios tan atinados desde el punto de vista jurídico. Estaremos en comunicación. Te deseo mucho éxito en todas tus actividades y nos vemos pronto. Saludos y te agradezco la invitación.